Estás demasiado vieja para entender los sueños, mamá. Las palabras dolieron más de lo que esperaba, como un viento helado que atraviesa el calor de un domingo en familia. Matías no se inmutó al decirlo. Siguió cortando sus hot cakes, como si lo que acababa de soltar fuera algo cotidiano inofensivo. Frente a mí, Lorena se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa pulida que usa cuando está a punto de lanzar un dardo disfrazado de amabilidad. Podrías mudarte a un lugar más pequeño, más fácil de manejar, dijo con un tono empalagoso que fingía preocupación. Sería más cómodo para ti. Dejé mi taza de café con cuidado, manteniendo las manos firmes aunque sentía el pecho apretado. Esta casa está pagada. Aquí construimos nuestra vida tu padre y yo aquí los crié. No se va a ir a ninguna parte. El tenedor de Matías chocó contra el plato. Sin mirar me dijo, entonces estás bloqueando nuestro futuro. Necesitamos el capital para la empresa y esta es la jugada más inteligente. Lo miré a mi único hijo y por un instante no reconocí al hombre sentado ahí. Su voz tenía una impaciencia que parecía dirigida a un cliente terco, no a su madre. Empujó la silla hacia atrás. Si no nos apoyas está bien, pero no esperes que nos quedemos esperando eternamente. Se levantó, tomó su chamarra y salió sin decir más. Lorena se quedó sentada, sosteniéndome la mirada con una calma afilada calculadora. Cambiarás de opinión, dijo en voz baja, como si fuera una promesa. Luego ella también se fue, con sus tacones resonando contra el piso. Me quedé allí, en el silencio repentino, con el aroma del café enfriándose entre mis manos. Me habían llamado muchas cosas en la vida costurera, viuda, madre, pero nunca a un estorbo. No él. 3 días después sonó el teléfono. La voz de Lorena era cálida, melosa, como si las palabras de ese brunch nunca hubieran existido. Amalia, dejemos atrás las tensiones. ¿Qué tal si nos vemos para un café, solo tú y nosotros? Una tregua. Acepté manteniendo mi tono lo más neutro posible, pero algo en mi interior me decía que esto no era ninguna tregua. La mañana de la supuesta tregua, desperté temprano, incapaz de sacarme de encima el peso de las palabras de Matías. Caminé por la casa en pantuflas, tocando los marcos de las fotos, pasando la palma por la barandilla desgastada. Cada crujido del piso era un recuerdo que me hablaba. Tras la muerte de mi esposo, esta casa fue mi ancla. Matías tenía 12 años, entonces torpe, dolido y demasiado callado para un niño de su edad. La hipoteca nos acechaba como una tormenta, pero tomé turnos extra en el taller de costura, doblando dobladillos hasta que los dedos se me acalambraban. Vendí mi anillo de boda para arreglarle su primer coche y que no tuviera que caminar 8 kilómetros hasta su trabajo de medio tiempo en la gasolinera. Un verano, cuando el Porsche empezó a pudrirse, aprendí a cambiar las tablas yo sola. Las rodillas me dolieron semanas enteras, pero sonreía cada vez que veía a Matías sentado ahí con sus amigos sin saber lo cerca que estuvo ese Porsche de derrumbarse. No era solo una casa, era la historia de cada sacrificio que hice. Las marcas en el marco de la puerta de la cocina contaban su crecimiento de niño a hombre. Las conservé incluso al repintar, trazándolas con el pulgar como prueba de todos los años que sobrevivimos juntos. Pero últimamente Matías estaba diferente, hablando rápido de rondas de inversión y fechas de lanzamiento, siempre en el celular, con los ojos inquietos, como si persiguiera algo inalcanzable. Me decía que era ambición, pero el filo en su voz cuando me hablaba era nuevo. Recordé una tarde, pasando por la sala, cuando escuché a Lorena por teléfono. La casa estará vendida antes de Navidad. Soltó una risa después de esas que usas cuando estás seguro de algo. En ese momento lo dejé pasar. Ahora, al dejar mi taza en el fregadero,
me di cuenta de que tal vez no debía haberlo ignorado. Lo que fuera que venía, lo habían planeado desde hace más tiempo del que quería admitir. Y eso hacía que su repentina invitación a un café se sintiera como algo más que un gesto de paz. Lorena ya estaba sentada cuando llegué al café con el cabello impecable y las manos alrededor de una taza de la que probablemente no había tomado ni un sorbo. Me saludó con una sonrisa que parecía cálida para cualquiera que pasara, pero que a mí me supo fría como el cristal. Amalia dijo, señalando la silla frente a ella: «Qué bueno que viniste. Solo queremos dejar atrás todo ese malentendido». Matías llegó unos minutos después, tarde como siempre, deslizándose en la banca junto a ella sin disculparse. No perdió el tiempo. «Hemos estado pensando. Es hora de ponernos de acuerdo. Si hoy llegamos a un entendimiento, todo será más fácil». Esperé dejando que el silencio se alargara hasta que continuó. «Son solo unos documentos», dijo Lorena, colocando una carpeta ordenada sobre la mesa. «Nada complicado. Facilitará las cosas más adelante». Sus uñas golpearon la carpeta una vez antes de empujarla hacia mí. «¿Qué clase de documentos?», pregunté, manteniendo la voz firme. «Papeles que nos permiten actuar rápido si surge una oportunidad», dijo Matías. «Tú seguirías viviendo en la casa, claro. Es solo para desbloquear el valor que tiene, por el bien de la familia». Puse una mano sobre la carpeta, pero no la abrí. «Quiero revisarlos en casa». «No es necesario», respondió Matías con un dejo de impaciencia. «El agente inmobiliario está esperando. Podemos cerrar esto hoy y evitarnos problemas». La sonrisa de Lorena no se movió, pero sus ojos se deslizaron hacia él. «Es solo una firma, Amalia, una formalidad». Dejé la carpeta frente a ellos. «Entonces puede esperar». Intercambiaron una mirada rápida, cortante, casi molesta. Matías se recostó, cruzando los brazos. Lorena tomó su café, apretando los dedos lo justo para que lo notara. «Aprecio que quieran simplificar las cosas», dije levantándome de la banca. «Pero he manejado todo esto sola por mucho tiempo, sin apresurarme. Creo que seguiré así». Salí al aire fresco, con la mente ya dándole vueltas a la urgencia en sus voces y al nombre que no mencionaron quién era ese agente inmobiliario. Esa noche me senté a la mesa de la cocina, mucho después de lavar los platos, con la carpeta que intentaron darme todavía rondándome la cabeza como un mal sabor. Estaban tan seguros de que firmaría sin pensarlo dos veces. Esa confianza no sale de la nada, viene de un plan. Tomé el teléfono y marqué un número que no había usado en años. Sebastián Corral, respondió una voz firme y familiar al otro lado. «Soy Amalia», dije. «Creo que necesito tu ayuda». En 5 minutos le conté todo, desde la primera petición de Matías hasta ese extraño encuentro en el café. No subí la voz ni una vez, pero las palabras parecían ganar peso al salir de mi boca. Sebastián escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una pausa breve antes de que hablara. «¿Alguna vez has considerado crear un fideicomiso en vida?», fruncí el ceño insegura. «No». «¿Por qué?». «Porque si tu casa está en un fideicomiso, no puede venderse, hipotecarse ni transferirse sin tu consentimiento. Te mantiene en control, no importa quién pida firmas». La idea de una barrera legal alrededor de mi casa se asentó en mi mente sólida y reconfortante. «Podemos hacerlo», dijo. «Pero si quieres que esté listo antes de que hagan otro movimiento, debemos actuar rápido». Quedamos en vernos en su oficina a primera hora de la mañana. Después de colgar, me quedé allí, en el silencio, con los dedos trazando las vetas de la mesa. Me golpeó lo fácil que habría sido entrar a ese café y aceptar algo que no entendía del todo. Lo fácil que ellos pensaron que sería. Me levanté y fui a cerrar la puerta principal, el suave clic sonando más fuerte de lo normal. En el reflejo del cristal vi mis propios ojos firmes alerta
y ya no dispuestos a ser tomados por sorpresa. Lo que fuera que estuvieran planeando no iba a ser la presa fácil que creían. A la mañana siguiente estaba en la oficina de Sebastián antes de que el sol terminara de salir. Él ya estaba ahí, sin saco, con las mangas remangadas y una pila ordenada de papeles, esperándome en su escritorio. Este es el acuerdo del fideicomiso, dijo guiándome por cada página. Una vez que firmes la casa, pertenecerá al fideicomiso, no a ti personalmente. Seguirás siendo la fiduciaria mientras vivas y has nombrado a Clara como beneficiaria. Así nadie, ni siquiera Matías, puede forzar una venta o sacar un préstamo contra la casa sin tu aprobación. La pluma pesaba más de lo que debería mientras firmaba página tras página. Cuando terminamos, sentí algo cambiar dentro de mí, como si hubiera asegurado la última puerta en una tormenta. Sebastián guardó los documentos en una carpeta y la cerró en su archivador. Ahora, Amalia, no digas nada. Deja que piensen que todo sigue igual. Es mejor si no saben que ya perdieron. De camino a casa, pasé por el parque donde Matías jugaba de niño. Por un momento lo vi a los 10 años, piernas flacas, empujando fuerte en los columpios, saludándome como si yo fuera todo su mundo. El recuerdo dolió más de lo que esperaba. Esa tarde, mientras regaba los geranios del porche, vi el coche de Matías pasar lentamente por la calle. No se detuvo, pero noté cómo sus ojos se fijaron en la casa antes de seguir. Dejé que la cortina cayera. Adentro preparé una tetera fresca y me senté a la mesa con el aire cargado del aroma a bergamota. La casa se sentía distinta, ahora no porque algo hubiera cambiado físicamente, sino porque sabía que estaba a salvo. Aún así, no me hacía ilusiones. Matías y Lorena no eran de los que se rinden en silencio. Su próximo movimiento llegaría pronto y necesitaba estar lista cuando lo hicieran. 2 días después, el número de Lorena apareció en mi teléfono. Su voz era suave como crema, cada palabra bañada en una calidez fingida. Amalia, Matías y yo hemos estado hablando, comenzó. Creemos que es hora de empezar de nuevo. ¿Por qué no vienes el viernes por la tarde? Podemos cerrar el asunto, dejar atrás todas las tensiones. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para que pensara que lo estaba considerando. Está bien, dije al fin. El viernes me parece bien. La satisfacción en su tono fue casi imposible de ocultar. Perfecto. Estaremos todos ahí. Lo haremos oficial. Cuando colgué me recosté y dejé que el silencio se asentara. Me estaban invitando a algo de lo que creían que no podría escapar, pero si pensaban que iba a llegar sin defensas, estaban a punto de aprender lo contrario. Tomé el teléfono otra vez, esta vez para llamar a Sebastián. Ya está pasando, le dije. El viernes en su casa, dijeron, cerrar el asunto. ¿Quieres que esté ahí?, preguntó. Sí, dije sin dudar. Lo bastante cerca para que entres cuando te llame. Planeamos los detalles, cómo esperaría en su coche a unas calles, cómo saldría a hacer la llamada cuando viera el montaje completo. Me recordó mantener la cara neutra, la voz tranquila. Esa noche me quedé despierta, mirando el techo, ensayando lo que diría, cómo me sentaría el momento exacto en que les haría saber que el juego había terminado. Una parte de mí quería creer que esto era un malentendido, pero las pruebas se habían acumulado por demasiado tiempo. Para el jueves por la noche tenía mi ropa lista, mi bolsa preparada, el celular cargado. Sabía que las personas que me esperarían el viernes no venían a hacer las paces, venían a despojarme de lo que había construido, y yo iba a dejar que pensaran que podían. El viernes por la tarde, el aire estaba cargado con esa quietud que te hace sentir que el cielo está esperando a romperse. Estacioné frente a la casa de Matías y Lorena me quedé un momento con las manos en el volante. Mi pulso estaba firme, pero mi mente estaba afilada a cada detalle planeado. Lorena abrió la puerta
antes de que siquiera llegara toda sonrisas y encanto. Amalia pasa. Tenemos todo listo en el comedor. Adentro la mesa estaba dispuesta como una pequeña conferencia, 3 sillas de un lado, una del otro. Junto a Matías estaba un hombre de traje gris que no reconocí, con un maletín colocado perfectamente frente a él. Frente a él, una mujer con una carpeta de cuero y la sonrisa serena de quien vende cosas caras para ganarse la vida. «Este es el señor Guzmán del banco», dijo Lorena con suavidad. «Y la señora Méndez, consultora inmobiliaria». Dejé que mi mirada recorriera los papeles perfectamente apilados en el centro de la mesa, las plumas alineadas como soldados, todas apuntando hacia mí. Matías señaló la silla vacía. «Podemos terminar esto rápido, mamá. Solo una firma y listo». Me senté cruzando las manos en mi regazo. «¿Y qué estoy firmando exactamente?». El señor Guzmán se inclinó hacia adelante con voz calma. «Es un acuerdo de transferencia. Nos permitirá aprovechar la propiedad para obtener capital inmediato. Tú seguirías viviendo ahí, por supuesto». La señora Méndez asintió en apoyo. «Es el mejor momento para vender a Amalia. Asegurarías el máximo valor del mercado». Sus palabras me envolvieron suaves y ensayadas. Asentí levemente, como si lo estuviera considerando todo. Luego tomé mi celular y lo puse suavemente sobre la mesa. «Entiendo», dije con voz tranquila. «Solo déjenme hacer una llamada rápida antes de empezar». Me levanté caminando hacia la puerta principal mientras sus expresiones corteses empezaban a endurecerse. Afuera, la luz de la tarde se sentía más nítida, como si cada sombra estuviera al tanto del secreto. Caminé por el sendero hasta la banqueta, levantando el celular a mi oído. «Es hora», le dije a Sebastián. En minutos, su sedán oscuro se estacionó silenciosamente detrás de mi coche. Bajó con una carpeta de cuero en la mano y una expresión mesurada que no revelaba nada. «¿Lista?», preguntó. Asentí una vez y juntos regresamos a la puerta. Lorena estaba ahí cuando entramos, su sonrisa tambaleándose al verlo. «Este es mi abogado Sebastián Corral», dije con calma. «Se unirá a nosotros». La atmósfera cambió, sutil, pero imposible de ignorar. El señor Guzmán ajustó su corbata, la señora Méndez enderezó sus papeles y la mandíbula de Matías se tensó. Nos sentamos de nuevo, Sebastián colocando su carpeta en la mesa y abriendo los broches con un clic silencioso. Antes de continuar, dijo sacando un juego de documentos: «Hay algo que todos deben saber». Deslizó la primera página hacia adelante. «Esta propiedad está en un fideicomiso en vida irrevocable. Amalia es la única fiduciaria. Eso significa que no puede ser obligada, presionada ni engañada para vender. Cualquier intento de pasar por encima de su consentimiento no solo es nulo, es ilegal». El silencio que siguió fue tan pesado que se podía sentir. La sonrisa de Lorena regresó más delgada esta vez. Solo queríamos ayudarla a sacarle el máximo provecho a sus bienes. Sebastián no parpadeó. Querían tomar lo que no tienen derecho a tomar. Y ahora, ¿saben por qué no pueden? Miré a Matías buscando algo, remordimiento, reconocimiento, cualquier cosa. Pero solo vi la frustración de un plan que se desmoronaba. «Creo que esta reunión terminó», dije poniéndome de pie. Mi voz era firme, pero por dentro sentía el peso sólido de los papeles del fideicomiso como un escudo. Sebastián recogió sus documentos y salimos juntos, dejando la pila de papeles sin firmar exactamente donde los habían colocado. A la mañana siguiente, las llamadas comenzaron antes de las 8. Primero Matías, luego Lorena, luego otra vez. Matías todas yendo directo al buzón de voz. Para cuando terminé mi té, los mensajes se acumulaban, sus voces oscilando entre dulzura y acero. «Solo queríamos hablar las cosas», dijo Lorena, en uno con un tono suave pero quebradizo.
No se acabó, mamá, dijo Matías, en otro con un filo en la voz que cortaba. No respondía ninguna. En cambio, caminé despacio por mi jardín, con las flores tardías meciéndose suavemente en la brisa. La casa estaba sólida detrás de mí, callada e intocable. Cada ladrillo parecía vibrar con el saber que ahora estaba a salvo. A media tarde, Sebastián llamó para ver cómo estaba. No llegarán lejos, dijo. El fideicomiso es inquebrantable. Si intentan algo más, solo se verán peor. Esa noche me senté en el porche, con una cobija sobre las rodillas, viendo cómo se encendían los faroles uno por uno. Casi podía ver las ondas expandiéndose, cómo viajan rápido las noticias cuando un plan falla. En un pueblo como este, la gente se da cuenta. 2 días después, una amiga de toda la vida me contó que el gran lanzamiento del que Matías hablaba estaba en pausa. Los inversionistas se estaban echando para atrás y la palabra sobreendeudado se mencionaba junto a su nombre. No sentí alegría, no exactamente, pero había una satisfacción callada en saber que me negué a hacer el escalón para algo que no estaba hecho para durar. Tarde en la noche pasé por la mesa de la cocina donde mi celular estaba boca abajo. Había llegado otro mensaje de Matías, pero no lo escuché. Algunas palabras no necesitan ser oídas para entenderse. Apagué la luz dejando que la casa se acomodara en su silencio nocturno, con las paredes tan firmes como siempre. Una semana después, estaba en la cocina temprano con la luz de la mañana derramándose sobre las encimeras. Había vivido en esta casa por décadas, pero ahora se sentía diferente, más mía que en años. No porque hubiera ganado algo nuevo, sino porque había protegido lo que importaba. El teléfono se había quedado en silencio los últimos días. No más exigencias a primera hora, no más dulzura forzada por la línea. Imaginé a Matías y Lorena recalculando sus planes, dándose cuenta de que la puerta, que creían abierta, estaba cerrada con candado desde adentro. Pasé la tarde atendiendo las pequeñas reparaciones que había pospuesto, ajustando las bisagras de los gabinetes, engrasando la bisagra chirriante de la puerta de la despensa. Cada tarea se sentía como una pequeña recuperación, prueba de que yo decidía qué se quedaba, qué cambiaba y cuándo. Por la noche tomé una taza de té al porche. El aire estaba fresco, trayendo el aroma de césped recién cortado del jardín del vecino. Pensé en mi esposo, en cómo solía sentarse aquí, con el periódico bajo el brazo, vigilando la calle como si fuera el guardián silencioso de nuestro pequeño mundo. Cuando los faroles se encendieron, vi mi reflejo en la ventana mayor, sí, pero firme. Me di cuenta entonces de que esta casa no era solo donde vivía, era donde aprendí a plantarme firme. No se trataba de aferrarme a paredes y un tejado. Se trataba de negarme a ser empujada fuera de la vida que construí pedazo a pedazo con años de trabajo y sacrificio. Tomé un sorbo largo de té y dejé que el silencio se asentara. En algún lugar del pueblo, Matías probablemente seguía diciéndose que no entendía sus sueños. Tal vez no los entendía, pero sabía el costo de renunciar a lo que no puedes recuperar y no estaba dispuesta a pagarlo. Esta casa sobreviviría a sus planes, su urgencia, incluso su decepción, y mientras tuviera las llaves, se mantendría en mis términos.